Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Final Abierto, en tiempo ya de definiciones políticas, porque el día sábado finalmente vence el plazo para la presentación de quienes van a ser candidatos a ocupar cargos electivos en las próximas elecciones, y obviamente que a partir de allí ya es la recta final rumbo a las elecciones, ¿no? Y ahora reina una calma y un silencio que es casi espectral, te diría, ¿no? Sí. Nadie contesta los teléfonos, están todos en es el programa campaña que van a ver hoy, ¿no? Es que, claro, bueno, a nuestros televidentes le vamos a hacer descansar un poquito de la política, aunque vamos a estar hablando de todas estas son además cuestiones. temas muy interesantes, ¿no? Porque vamos a estar hablando de la vacunación de los niños, de la cuestión del turismo en vacaciones de invierno, de la seguridad pública en tiempos de pandemia. Son los temas que le pedimos a la política que hable también, ¿no? Exacto, que deberían formar parte de la agenda diaria y que por uno u otro motivo por ahí se escapan, ¿no? Así es que hoy vamos a empezar hablando de la salud, del tema de pandemia, pero fundamentalmente de la vacunación para menores de 18 años, y por eso invitamos al doctor Cáceres Collantes para hablar acerca de la importancia de la inmunización en menores de edad. Seguimos hablando de la vacunación y vamos a seguir hablando por un largo tiempo, parece, pero en este caso nos vamos a centrar en los menores de 18 años, que son en este momento la gran pregunta. Por eso hoy nos visita el doctor Cáceres Collantes, que es pediatra, para ver la importancia de la vacunación de este grupo. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, estamos intentando saber hasta dónde es una exageración que hacemos los medios muchas veces y hasta dónde es importante poner énfasis en la vacunación para los menores de 18. Sí, bueno, como bien se sabe, la vanguardia de esto la lleva a Estados Unidos, que al 15 de mayo pasado autoriza la vacuna Pfizer para la población menor a 18 años. ¿Por qué lo hace Estados Unidos ya teniendo al día de hoy una población aproximadamente de más del 50% vacunada? Porque justamente nos estamos encontrando y nos estamos enfrentando a las nuevas variantes de este virus. ¿Y a quién afecta con mayor medida estas nuevas variantes? Justamente a aquella población que todavía es vulnerable, o sea, o que no estuvo expuesta al virus o que no está vacunada. Entonces, ese rango etario de población justamente son los jóvenes. Entonces, por un lado, buscaron vacunar a una población que empezó a ser vulnerable por estas nuevas variantes, y por otro lado ellos, entrando en su verano, donde tienen mayor movilidad, sí, buscan justamente que no haya una tercera, cuarta, quinta o sexta ola, ya que justamente la juventud empieza a moverse muchísimo más en el verano, allá en el norte, que en el invierno, ¿sí? Entonces, largaron una vacunación masiva para todos los menores de 12 a 18 años. Ya llevan vacunados más de 7 millones de jóvenes. Y la idea, según lo que se está viendo y se está sabiendo en este momento, es que para septiembre van a alargar la misma vacunación con la misma vacuna para los menores de 12 años y mayores de 2 años. O sea, ampliando cada vez más ese grupo etario. Ahora, eso no es con cualquier vacuna. Únicamente por ahora. Los estudios que se vieron y que se probaron son, o sea, los ensayos clínicos, la famosa fase 3 de todas las vacunas, están dadas actualmente únicamente con la Pfizer, ¿sí? Por eso que la famosa Pfizer, de que queremos todos que traigan la Pfizer, bueno, es por eso, es que es la única vacuna actualmente aprobada y probada en menores de 18 años. Probablemente, en un futuro no muy lejano, las vacunas que nosotros actualmente tenemos acá también van a entrar en fase de clínica para los jóvenes y Dios quiera también se puedan aprobar. Doctor, ¿usted recomendaría la aplicación o no? Absolutamente. Nosotros somos todos los pediatras... Digo, la pregunta es ante tantos mensajes que por ahí llegan... Y lo mismo pasó, vuelvo a la población de Norteamérica, de Estados Unidos, porque así todo, con ya una aprobación por el CDC, por la FDA,
por la EMA de Europa para la aplicación de esta vacuna, hubo mucha reticencia por parte de los padres, entonces hubo que salir como las famosas campañas de vacunación, claro, los pediatras a tratar de convencer a los padres para que vacunen a sus O sea, hijos. no es un problema solo de la Argentina, no, ¿no? Donde ponemos todo en discusión. No, esto es absolutamente nuevo para todos. Entonces, nos enfrentamos en tiempo récord a aprobación de vacunas nuevas que en tiempo récord se realizaron, se aprobaron y se fabricaron, ¿sí? Ahora, ¿para quién nosotros estamos bregando y peleando para que la vacuna ingrese? Nosotros, en particular, en nuestro país, queremos que la vacuna aprobada para los menores de 18 llegue para las poblaciones de riesgo de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Pacientes con comorbilidades, diabéticos insulinodependientes, niños con daños neurológicos, oncológicos, pacientes inmunosuprimidos por X motivo, que desde que esto empezó están encerrados en sus casas. Que sí o sí deberían ser vacunados, ¿no? Deberían ser vacunados para más o menos volver a llevar una vida semi-normal a la que llevaban antes de la pandemia, claro, volver a sus centros de terapia. Además es mucho más necesario que esos chicos puedan retomar esa normalidad, ¿no? Es increíblemente necesario, claro, porque esos chicos, al cortar sus terapias de rehabilitación, retroceden. Absolutamente, doctor. Así que esa es la lucha de los pediatras, la lucha de muchos padres que se organizaron. No es un capricho político, claro, no es un capricho ideológico. Es una necesidad. Es una necesidad. Ahora, doctor, le estamos hablando a una población que se puede subdividir además, ¿no? Los chicos que van a la escuela y los chicos que de 2 años a... Bueno, la escolaridad ahora ya empieza muy temprano. Y le estamos hablando a esos padres. ¿Por qué hay que vacunar a pibes de 2 años en adelante? Que no tienen estos problemas, ¿no? Que no tienen ninguna comorbilidad. Cuando llegue la vacuna para el resto de la población y mayores de 2 años, es la única herramienta y estrategia mundial para olvidarnos de este virus y poder salir adelante de la pandemia. Ahora, usted menciona Estados Unidos y Estados Unidos ha tomado una serie de estrategias para avanzar con la vacunación. En la Argentina, como en muchos países del mundo, la vacunación no es obligatoria. ¿Qué estrategia se le ocurre a usted que podemos aplicar nosotros para que los pibes sientan la necesidad también de poder vacunarse, dada que no es obligatoria? Apuntar sobre todo a una población pediátrica que hoy en día con redes sociales está muy a la hora del día en cuanto a todo, ¿sí? Pero básicamente nuestra gran tarea, y dentro de esa, la especialidad siempre se dividió en pediatría y puericultura. ¿Qué es la puericultura? Esto, el enseñar a la población, el enseñar a los padres y concientizar a los padres la importancia de la vacunación. Te voy a decir un dato más. Con la pandemia, con el confinamiento, con el encierro de toda la población sana, que es la población pediátrica, las coberturas de vacunas estándares que normalmente existen en todos los países del mundo disminuyeron a valores históricos e increíbles a su vez. Lo veíamos acá en Corrientes, lo veíamos en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires y lo ven en Estados Unidos. Entonces nos desprotegemos en otros lugares. Exactamente. La gente no quería ir al centro de salud porque tenía miedo de contagiarse, la gente no quería moverse de su casa y no estar cubierto para las enfermedades prevenibles desde hace años, hoy en día es realmente un riesgo. Ahora, doctor, ¿hay que insistir en la educación o usted cree que es posible también tomar algún tipo de medidas como, por ejemplo, si no estás vacunado no entras a determinado lugar, si no estás vacunado no podés hacer esto, para incentivar la toma de decisión positiva en función de la vacuna? A ver, el poder policía me parece que tratamos de que eso no llegara a eso. Bueno, de hecho, perdón, la asignación universal por hijo, una de las condiciones supuestamente es que tenga una libreta sanitaria al día, ¿no? Carnet de vacunación completo, las salas periféricas de atención primaria de la salud como estrategia casera, vamos a decir así, donde también se entregan leche, por ejemplo, justamente para entregar y repartir la leche, obligan a la madre a que venga a su control, a que tenga su control de peso y talla y por ende actualizado el carnet de vacunas.
Doctor, ¿hay alguna explicación que sea racional, científica, de los movimientos antivacunas o no? Desde lo científico, no. Realmente... Digo, porque uno trata de encontrar alguna explicación, ¿no? No hay, y lamentablemente... O sea, para mí desde el sentido común, no o hay. sea, no lo puedo entender, ¿no? Digo, nosotros tampoco, y lamentablemente nos exponemos diariamente a esto. Gracias a los movimientos antivacunas, por ejemplo, hubo un brote de sarampión hace 3 años en Buenos Aires. Gracias a estos movimientos antivacunas todavía tenemos casos de meningitis con las secuelas de estos niños que absolutamente se pueden prevenir. Entonces, desde lo racional es totalmente inentendible. En eso estamos nosotros diariamente, en eso está la Sociedad Argentina de Pediatría a la cual pertenezco, haciendo hincapié, saliendo a la comunidad con información cotidiana, diaria, y con un sustento científico, por supuesto. ¿Sabe por qué también insisto con esto, doctor? Porque ¿qué rol tienen las redes sociales en esto, no? La forma de comunicarse a través de WhatsApp y demás. Hoy mismo me han llegado mensajes con videos y demás, hablando de los efectos que originaba la vacuna, el famoso imán, el tema del buscapolvo, las cuestiones que por ello, porque aparte me llegan de personas que uno supone con un grado de preparación intelectual, digo, pero... ¿Cómo es posible que lleguemos a esto, no? Así como las redes sociales son hoy, yo creo que el cuarto poder compartido con el periodismo, yo creo que es nuestra tarea y nuestra lucha diaria y cotidiana tratar de desterrar todo tipo de habladurías y de mitos, ya sea con la vacuna y con distintas enfermedades que diariamente vemos. Porque además me imagino que llegan los padres al consultorio y le están diciendo exactamente lo mismo que yo le estoy preguntando a usted, ¿no? Es decir, no solo esto, diariamente en el consultorio pediátrico lo que tratamos de hacer y lo hacemos de hecho es desterrar el miedo de los padres a, como vos dijiste hace un rato, mandar a los chicos a la escuela. Qué va. Que la pregunta no está, digamos, es bienvenida de última, ¿no? Si en el espacio de la consulta aparece la pregunta, es una oportunidad justamente para poner la información, ¿no? Nos tomamos el trabajo de explicar que, gracias a Dios, esta no es una patología de niños. La incidencia del COVID en niños es bajísima. La incidencia del COVID en las escuelas a nivel mundial es bajísima. Sí. Estamos hablando de un 1%. En Argentina de un 0,8%, no llega al 1%. Al ambiente escolar y todo lo que el ambiente escolar rodea, hablando de personal docente, no docente y los niños en particular. Entonces, la otra discusión que también se dio y que nosotros estábamos en el medio, que era presencialidad sí o presencialidad no, venimos luchando desde el año pasado con la Sociedad de Pediatría para que esto se desterre y los chicos vayan a la escuela. Ahora, le sumo una pregunta, doctor, respecto a los niños y niñas que tienen obesidad. Sabemos que hoy en el mundo es también un número creciente, la obesidad infantil. ¿Afecta del mismo modo esta relación COVID-obesidad que en los adultos? Justamente otra de los pilares de la vacunación masiva en Estados Unidos es esa, y va a tu pregunta. Ellos tienen un altísimo porcentaje y incidencia de obesidad infantil. Entonces, por eso quisieron abarcar a toda esta población. Y sí, lamentablemente este virus demostrado está que afecta con mayor incidencia a la población obesa, ¿sí? Así que sí, el niño con obeso pasa a ser un factor de riesgo para COVID. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos hablando acerca de la importancia de empezar a pensar que el día que llegue la vacuna disponible para la población menor de 18 años, es muy importante también avanzar en ese sentido y poder vacunar a los niños, niñas y adolescentes. Tiempo de definiciones. Se acerca la fecha en la cual los partidos políticos van a tener que presentar los candidatos que van a competir en las elecciones del 29 de agosto. Con todavía expectativas, ¿no? Porque en la alianza oficialista, en lo que es ECO Vamos Corrientes, no se ha definido el nombre del vicegobernador, pero en el Partido Justicialista, en el Frente de Todos, ni siquiera se ha conocido cuál va a ser el candidato a gobernador, ¿no? Bueno, tenemos algunos datos de lo que veníamos hablando. En principio hay un silencio por estas horas, importante. Por otro lado, recordemos el miércoles pasado, Carlen animó una especie de posible fórmula
Lo cual no solo confirmaría nombres, sino que descartaría a todos los otros que estaban en el concierto, ¿no? Hoy por hoy está cobrando forma de alguna manera lo que dijo Carlen el miércoles pasado aquí. Fabián Ríos y Nito Artaza. Por el momento es lo que tiene más forma. Lo que sí también tiene, lo que alienta esa fórmula es que Kamau Espínola retrocedió todos los confirmado también que no sería. Y habría que ver qué es lo que hace Kamau, porque me parece que está pensando en un esquema por afuera solitario, ¿no? Para senador nacional. Para senador nacional, para las Ahora, elecciones. Pepe, lo que planteo, la pregunta que te hago, ¿no? Digo, van a faltar el sábado 50 días para las elecciones. El peronismo todavía 55 o 54 días no tiene candidato. ¿No es una ventaja desde el punto de vista inclusive hasta del marketing político? Sin duda que sí. También es verdad que el PJ tiene un piso electoral. Si están pensando, o como dice el correntino, se están yepocando solo en eso, me parece que pueden quedar cortos. Es verdad que hay un piso electoral importante que manifiesta el Partido Justicialista, aún con las barbaridades que hicieron en el año 2019. Si uno junta los pedazos, estamos hablando de alrededor del 35-40%, un poco más también. Entonces, ahí está una clave. Ahora, si esto constituye una ventaja o no, yo creo que sí, pero que esa ventaja en realidad lo que va a determinar después la elección es cuál es el tamaño de la diferencia que hay entre Valdés, que aparentemente corre solo, de hecho corre solo, y un candidato del PJ, y hay que ver también ahí, me parece que es lo único que queda acá, es el grado de sorpresa en la fórmula, tanto del oficialismo como de la oposición, para terminar de echar la ¿Cuánto carne, impacta, ¿no? decís vos, en esa actitud, en ese voto, ¿no? Y también pensá que con estos números que vos decías del 2019, al PJ le alcanzó para poner un senador apenas, ¿no? Entonces, eso también es un dato que no es menor, porque sabiendo esto que vos decís, si la fórmula en el Ejecutivo tiene tanta tranquilidad para el oficialismo, habría que pensar que por lo menos la apuesta fuerte está mirando hacia el ámbito legislativo, pero también necesita ahí sumar un poco más de números. Y por otro lado, ¿quién va a acompañar a Canteros en la intendencia? Bueno, ese es otro interrogante muy interesante, y si queremos hacer extensivo esto que dice Gabriela, tenemos que ir también a ver cómo se componen las listas legislativas en función del interés por llevar todo, por llevar la mayoría más uno, por llevar los 2/3 de lo que se pone en discusión, y también ahí porque hay que poner en perspectiva, Carlos, que ahí es donde se dirimen también los espacios políticos, ¿no? Los espacios políticos, porque esa es una de las preguntas que uno se hace. ¿Qué llevaría a cambio Fabián Ríos aceptando la candidatura a gobernador? Porque en este mismo espacio, Felipe Acayú, que es uno de los referentes del espacio, ha dicho, Fabián Ríos no quiere ser este candidato. Bueno, va a aceptar ser candidato. Lo más probable es que Fabián Ríos sea el candidato. Va a aceptar el candidato a cambio de que de asegurarse bancas en la legislatura provincial, en el Consejo Deliberante, viendo ya el panorama de lo que van a ser las elecciones nacionales. ¿Sería eso una especie de negociación que también se está dando y que por eso todavía hace que el peronismo no dé a conocer el candidato? De todas maneras, a mí, Pepe y Gaby, lo que me está generando todavía muchas incertidumbres tiene que ver con la situación de el oficialismo en las comunas. Ojo que en muchas comunas importantes va a presentar 2, 3 o 4 candidatos a intendente. La pregunta que surge, el interrogante que se arma a partir de esta decisión es, ¿no ponen en riesgo la administración de estas comunas al dividirse, al presentar 2, 3 o 4 candidatos en algunas comunas en las cuales han sido históricamente fuertes? Y sobre todo también la pregunta, perdón Pepe, de ese trabajo territorial que se va a ver mellado sin dudas. Lo hemos visto incluso este fin de semana que estuvimos en Cacatí, donde va el que hoy es intendente va como candidato, el que es viceintendente también va como candidato por otro espacio, la directora del hospital, porque acá hay una cosa, el que gestiona la salud hoy en las localidades, en los pueblos, tiene un poder muy alto hoy, ¿no? Con la pandemia. Siempre, pero ahora de exposición. Más hoy, todos los días en los medios locales. Hoy es una palabra tan importante como la del intendente. Pero fíjate, ¿no? Bellavista también el oficialismo va dividido y van a tener que enfrentar a Nancy San, que fue exintendente de Bellavista y que en su momento se fue de la intendencia con muy buena imagen. Bueno, y pasa lo que pasa en Ituzaingó. Lo de Ituzaingó, exacto. Están abriendo empedrado con Rodas
y con Cheme, que podrían hacer también peligrar una intendencia que viene siendo manejado o administrada por referentes de Eco Vamos Corrientes. Por eso ¿no? también hay que tener mucha mirada, reposar la mirada sobre cómo se va a dirimir la cuestión interna del frente gobernante, porque hay un montón de incógnitas y porque la cuestión central ahí tiene que ver, más allá de que se muestran juntos, el gobernador y Ricardo Colombia estuvieron juntos en Mercedes y están trabajando juntos, van a todos los lugares, están mostrando una unidad, pero hay una cuestión que todavía queda pendiente ahí, que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Y eso es lo que se va a dirimir seguramente a partir del 10 de diciembre. El sábado vamos a tener todos los nombres, tanto provinciales como comunales. Las cartas comienzan a mostrarse, pero todavía hay algunas que están escondidas. Hoy vamos a hablar de la accesibilidad cognitiva, que en realidad es parte de un paradigma un poco más amplio, que es la accesibilidad universal, sobre la que se trabaja desde diferentes lugares. Hoy nos visita Natalia Livieres de la Fundación La Colmena, que trabajan justamente con esta perspectiva, tratando de abordar diferentes temáticas vinculadas también a la discapacidad. Natalia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, muy bien. Saludos a todos. Bueno, contanos por favor, ¿qué es la accesibilidad cognitiva? Bueno, la verdad es que así como bien lo presentaste, es parte de la accesibilidad, que es un concepto bastante amplio, pero que viene bien siempre un poco explicar, porque si bien es una palabra que se oye mucho hoy en día, por suerte, pero ¿por qué se habla tanto de accesibilidad? Porque la accesibilidad, primero, que es una cualidad, una característica de un espacio, de un equipo, una herramienta, un documento que permita que se lo use, simplemente. Y muchas cosas son diseñadas con un fin y no necesariamente pueden llegar a ser usadas como se lo pretende. Y la accesibilidad cognitiva es por ahí la dimensión menos conocida de la accesibilidad, porque se trata de nada menos que el acceso al entendimiento de la información. Claro. Por ahí, cuando uno está acostumbrado a manejar información de todo tipo, no se da cuenta de cuán importante es para la toma de decisiones. Entonces, si uno no entiende el entorno, no puede orientarse, recibe un documento y no lo entiende, puede decodificar, puede leer en voz alta perfectamente, pero no entiende el contenido, no tiene las herramientas para ejercer sus derechos y para tomar cualquier decisión autónomamente. Entonces, es muy importante porque justamente es tan invisible el tema y por ahí no se piensa tanto cuando hay que ponerse en la piel de una persona que por distintos motivos puede no entender, por ejemplo, un documento. Puede ser por poco manejo del idioma, por no tener mucho hábito lector y carecer de algún vocabulario, alguna discapacidad intelectual, algún tratamiento, algún medicamento. Todo lo que tiene que ver con la memoria también influye. Entonces, hay muchísima información que no es entendida. Ahora, esto, por lo que nos estás contando, estamos pensando en que el concepto de inclusión, como esta idea de que hay algo que se usa para la mayoría de las personas y que se adapta para, o se pone algún dispositivo en especial para que las personas con discapacidad puedan acceder, cambia hacia una idea de accesibilidad para todos y para todas. ¿Esa es la idea de accesibilidad universal? Claro, en realidad cuando hablamos de inclusión es un modo que se encuentra para lograr que se puedan equiparar las oportunidades de todo tipo. Y la accesibilidad es lo que se piensa cuando se habla de diseño universal, se lo piensa desde el principio, para que todos puedan usarlo. No hay que pensar qué puede necesitar esa persona en particular, sino que algo está diseñado como para que cualquiera sea la situación, sea fácil de usar. Es necesario para un porcentaje de la población
indispensable y es mucho más cómodo para todo el mundo. En turismo se lo conoce mucho más porque, bueno... Claro, ahí hay una cuestión que tiene que ver con que la inclusión, si bien es una palabra que se usa propositivamente, nos está mencionando igual una discriminación, ¿no? Claro. Y la universalización lo que hace es poner al alcance de cualquiera toda esta información que no tiene que ver con ninguna dificultad per se, digamos. Como por ejemplo esto que mencionás que tiene que ver con el turismo, es decir, poder orientarse cuando uno está llegando a un lugar, cuando no conoce el idioma, no tiene otra carencia, pero sí la del idioma, por ejemplo. Sí, ¿Es así? Sí, sí, que es justamente el objeto del turismo, ¿no? Conocer otros lugares. Y se habla de inclusión, como bien dijeron, porque hay una exclusión. Se diseñaron los sistemas en los cuales vivimos, nuestra organización, está dejando afuera mucha gente que siempre se dejó afuera y cada vez más por distintos motivos. Entonces es necesaria la inclusión para como retroceder, pero cuando algo no fue diseñado desde el inicio con este concepto, entonces hay que tomar lo que se llaman medidas de accesibilidad y apoyos. Ahí sí son cuestiones más puntuales que son para resolver en realidad la falta de accesibilidad. Por eso nosotros cuando nos pregunta la Fundación a qué se dedica la discapacidad, pero desde el punto de vista de la accesibilidad, porque hay toda una rehabilitación que necesita hacer la comunidad. Hay un concepto de rehabilitación basada en la comunidad porque es inaccesible, hay muchas barreras. Entonces, la discapacidad es de la comunidad en algún punto de no poder dar respuesta a la totalidad de las personas que habitan en ella, ¿no? Es la interacción. Claro. ¿Y cómo estamos, ¿no? Porque acá está planteado el problema, en qué estadio estamos, cómo responde la comunidad, con quiénes trabajan, con quiénes interactúan, dónde se hablan estos temas. Bueno, la verdad es que estamos en muy buen camino, creo yo. Por eso nos entusiasma el hecho de que me hayan invitado para hablar de este tema, es la muestra, ¿no? La verdad me sorprendió muy gratamente porque se están abriendo espacios, porque lo importante es reflexionar, no es algo que necesite una hiperespecialización, no es algo que necesite equipamiento muy caro, es algo que implica una reflexión. Y entonces, cuanto más abiertos estemos a hacernos preguntas, más accesibles vamos a hacer en nuestro comportamiento y en todo lo que hagamos. Así que desde ese punto de vista estamos encaminados. Hay muchos obstáculos y en la accesibilidad cognitiva directamente es casi nula, pero lo importante es que hay predisposición, se han presentado proyectos de ley en distintos ámbitos, propuestas de tomar medidas. Lo ideal sería que sea algo más integral y que esté pensado siempre. A ver, retomando un poco esto que decís y lo que hablábamos antes, si pensáramos la accesibilidad física, pensamos en una rampa, por ejemplo. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, ¿qué herramientas tiene? Bueno, muchas veces se lo puede en un primer momento asociar con la accesibilidad respecto de la percepción, ¿no? Lo auditivo, lo visual, pero es en la etapa después. Cuando se habla de acceso a la información, es señalética que sea más fácil de entender para alguien que no conoce el lugar, para alguien que no conoce el idioma, para alguien con discapacidad intelectual, para alguien abrumado porque está nervioso, cansado, etc. Señalética y los documentos, hay dos herramientas principales que son el uso de pictogramas e ilustraciones que permiten entender más y una herramienta que particularmente me convoca, que es la lectura fácil, que es un método de adaptación de textos con determinadas pautas para que sea realmente entendible para personas con discapacidad intelectual inclusive. Bueno, justamente eso que es lo que te convoca, como decías, que tiene ciertos acuerdos, ¿no? ¿Cómo se hace una lectura más fácil? ¿Qué herramientas puede haber? ¿Cómo se adapta sin tocar, digamos, la esencia de lo que estamos leyendo? Bueno,
hay un concepto que engloba mucho más, que es el lenguaje claro. El lenguaje claro en general, donde se piensa un poco más en el destinatario de la comunicación y entonces se trata de ser lo más claro posible. Es muy libre, es de libre interpretación, y el método de lectura fácil nació hace unos 50 años en Europa, en Suecia, como muchas cosas, desde el Ministerio de Educación, desde la educación, y es una herramienta que pauta formas de, es como una traducción en realidad, de traducir, si bien muchos dicen que no es una traducción porque es en el mismo idioma, pero bueno, es nuevo esto de traducir al mismo idioma. Claro. Entonces, se tienen las mismas encrucijadas que cuando se hace una traducción a otro idioma. Claro. Cómo interpretar sin... Exacto, sin modificar la esencia del escritor. Ahora, eso demanda demanda un editor, demanda un traductor, demanda capacidades y después ese producido demanda un formato. Sí. Hoy hay posibilidades digitales, pero también supongo yo que están los formatos tradicionales y ahí aparece el dinero, ¿no? ¿Y cómo se costea todo esto? ¿Cómo en todo caso la comunidad puede también hacer algún aporte si desea, si puede? Lo que es más interesante todavía con el proceso de adaptación a lectura fácil es que lleva la adaptación del texto, la ilustración, la maquetación y lleva una validación, que es la validación de usuario, que en los negocios y en comercio se lo tiene muy presente. Y entonces hay personas entrenadas que tienen problemas de comprensión lectora, que tienen dificultades, pueden tenerlas durante un tiempo y después dejan de ser validadores, pero es una buena salida laboral para personas con dificultad de comprensión lectora, muchas veces es la salida laboral para personas con discapacidad intelectual. Entonces sí es una traducción, una recreación que tiene sus costos. ¿Y cómo se lo costea? Y con el interés, porque cuando uno comunica algo, si puede darle un valor al alcance que va a tener eso que comunica, va a ser ese valor que le va a poder aportar para costear esa adaptación y otras. Claro. Y hay cosas que se redactan desde el primer momento en lectura fácil. Con la literatura se hace mucho. Hay libros que son redactados directamente en lectura fácil y realmente depende del interés, depende del conocimiento. Sería buenísimo que quienes elaboramos mensajes pudiéramos empezar a pensar que eso es un valor agregado, ¿no? Empezar a proponer nosotros desde el momento de hacer ese mensaje como lo hacemos adaptado a lectura cuando fácil. uno piensa en elaborar unas recomendaciones, unas indicaciones, unas instrucciones que son para que algo se use bien o para evitar problemas, si uno piensa que más de la mitad de la población tiene dificultad de comprensión lectora, entonces se tiene que dar cuenta de que es necesario mejorar el alcance. Natalia, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Estuvimos hablando con Natalia Alibieres acerca de la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, la manera en la que empezamos a pensar un poco en cómo somos parte todos de esta misma comunidad. Comisario General César Fernández es un poco el responsable de todo lo que tiene que ver con la prevención en tiempos de pandemia aquí en la capital correntina. Comisario General, bueno, primero agradecerle por su presencia aquí y la pregunta tiene que ver con esta situación que está viviendo la policía de la provincia en el marco de tratar de contener y que la gente cumpla, ¿no? con las normas previstas en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué evaluación hace hasta este momento de esta situación que hoy vive Corrientes y de los trabajos que tienen que estar haciendo ustedes? Muy buenas noches a todos. Sí, es así, la policía de la provincia viene trabajando en el marco de la operatividad con que esta pandemia nos ha sorprendido a todos. Hace 1 año y medio que venimos trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud Pública, que en definitiva es el comité de crisis es quien da los parámetros en los cuales la policía tiene que ejercer el contralor de estas actividades
que día a día va cambiando y obviamente la policía se tiene que ir ajustando a estas normativas vigentes. Si hacemos un balance, es un balance positivo para nosotros. Dentro de todo, la policía cumple un doble rol, una doble función, que es la de seguridad pública propiamente dicha, la nuestra función, y hoy se tuvo que adosar lo que es el control de lo que pide salud pública. Algunos dicen, comisario general, que a usted no le gusta el término casi de niñeros, para que la gente cumpla y se cuide. Y lo que pasa que, bien te decía cuando arrancamos esta conversación, esto va mutando. Cuando recién comenzó esto, no sé si se acordarán de que hacíamos cola para ingresar a los supermercados, hacíamos cola para ir al banco, cuando el pico no era importante. En este momento el país y sobre todo la provincia sufrió un pico importante en lo que es el mes de mayo-junio, y vemos una irresponsabilidad social de parte de la fuerza, en donde la gente parece que perdió el miedo, al ir conociendo cada vez más cómo funciona este virus, y al estar prácticamente vacunado un porcentaje importante de la población, le ha perdido el miedo, pero nosotros siempre ¿Ustedes notan eso en la calle? Notamos en la calle. Este fin de semana, sin ir más lejos, nosotros estos días hemos tenido algo de holgura en el trabajo policial. ¿Por qué? Porque el clima fue bastante fresco, entonces no hubo mucha movilidad. Pero el día de ayer, que fue domingo, hubo una movilidad importante durante la siesta tarde en los distintos espacios públicos que nos llamó la atención. Ahí es lo que nosotros pedimos, la conciencia social. Claro. Porque la policía va al lugar, saca a la gente. Ustedes notan que eso falta. Falta. Y a medida que van pasando los días, es menor el grado de cumplimiento de las medidas, ¿no? Exactamente. Ahora, comisario, ¿es distinta la manifestación de la gente, por ejemplo, en los municipios en los que están en fase 5 y en los que están en fase 3, o estamos en las mismas condiciones? Hay gente que no le importa y lo mismo descuida todas las medidas sanitarias que están dispuestas, aún en fase 5. Nosotros en esta fase 3, por ahí estamos en fase 3 y el municipio, juntamente seguramente con el comité de crisis, ha levantado algunas restricciones, pero nosotros trabajamos puntualmente para que se cumpla, sobre todo en la circulación en horarios que por ahí las personas nos es necesario que se mueva, y hemos notado un incremento importante de movilidad, que ahora se bajó en estos últimos 15 días por la labor que venimos haciendo. Pero ¿qué pasa? La fuerza también se siente resentida, porque justamente con esta segunda ola que tocó la provincia y la capital, nosotros hemos tenido unos contagios importantes dentro de la fuerza. Y lo que a nosotros por ahí nos llama la atención es que en estos distintos operativos que llevamos a cabo en la calle, hemos notado a personas que se ha identificado, se ha demorado y que han estado circulando tranquilamente con el COVID-19. Claro, o sea, con la enfermedad, portando la misma y por la calle, sin importarle absolutamente nada. ¿Qué te parece? Exactamente. Ahora, comisario, ¿cómo se hace para, a más de un año de que comenzaron estas medidas, que al principio las personas tenían un poco más de cuidado o de miedo, como usted dijo, incluso a la fuerza policial, y hoy eso ya está naturalizado, es parte de la manera en la que estamos viviendo hoy? ¿Cómo se hace para poder, invitar a la gente que vuelva a su casa o después tener que avanzar hacia alguna medida un poco más fuerte en esa convivencia que ustedes plantean con la comunidad? Yo siempre recalco y digo lo siguiente, porque por ahí hay una confusión en qué sentido. Las restricciones que hablamos en fase 3 habla de las 0 horas a las 7 de la mañana. Pero eso no hay que olvidar que la policía de la provincia, en cualquier horario, durante las 24 horas, si vemos que las personas o la gente no dan cumplimiento al distanciamiento social, preventivo y obligatorio, nosotros tenemos que dar un coto, porque acá hay 3 elementos esenciales que trabaja el Ministerio de Salud desde que comenzó esta pandemia, que es el distanciamiento social, la utilización del barbijo, tapabocas y el lavado de manos. Entonces eso no estipula ninguna normativa de que la policía no pueda ejercer el control en cualquier horario. Y en eso creo yo que la sociedad por ahí malinterpreta, que es que nos llama la atención, que por ahí ellos hablan de las restricciones horarias, pero nosotros tenemos que después se puede hacer absolutamente lo que se le plazca, ¿no? Exactamente. De hecho, aquí en la capital se ve a la gente andando, algunas ya sin barbijo, se ve a la gente tomando mate en la plaza, y todas cuestiones que no están... Compartiendo además, porque exactamente. No es que tome mate, sino que además comparten el mate, exactamente. Sí. Ahora, comisario, en estos días se sumaron municipios a la fase 3, que en el caso de Mercedes, por ejemplo,
el lunes. ¿Ustedes tienen que hacer operativos especiales cuando una comunidad retrocede fase o con el mismo personal los operativos son los mismos independientemente de la fase que esté cada municipio? Bueno, nosotros seguimos trabajando de la misma manera, por eso te decía, nosotros cumplimos la función sobre todo primero de seguridad pública, o sea que la policía, a través de la disposición del señor jefe de policía, tenemos que estar en una aplicación de un 70, 80, 85% de personal policial en calle. El resto va a hacer tareas de oficina, pero la mayor cantidad de gente queremos volcarlo en la calle justamente para hacer el trabajo preventivo. Pero ahí tienen el riesgo de los contagios, ¿no? Y usted nos decía de un número importante de efectivos de la fuerza que lamentablemente también se han contagiado, ¿no? Sí, así, porque nosotros, la policía de la provincia está trabajando y conviviendo. Nosotros tenemos en las distintas comisarías personas privadas de su libertad. Esas personas tienen una serie de beneficios, como ser las visitas de los familiares. Claro. Y los últimos contagios fuertes tuvimos a través de esa manera. A través de detenidos. De detenidos. Ahora, comisario, ustedes ya están, todos los efectivos de la policía ya tienen al menos una dosis de vacuna. Sí, el 80% sí ya tiene una dosis de la vacuna. ¿Y el porcentaje que falta, por qué falta? Por la edad. Por la edad son jóvenes menores de 25 años que son lo que faltaría. ¿Y dónde se alojó la mayor cantidad de contagios en efectivos de distintas edades o en esa franja? No, de distintas edades, no tuvimos una franja etaria donde podemos decir que en esa determinada edad se ha producido el contagio. De hecho, comisario, ustedes han perdido camaradas. Sí, es así, hemos perdido camaradas. Cuando comenzó esta pandemia, ya por diciembre, hemos perdido al señor, el que era titular de la comisaría primera, el comisario mayor Martínez Mario Rubén, una de las personas que perdió la vida, y así también otros funcionarios subalternos que han sufrido esta enfermedad y que han perdido la vida. Bueno, de hecho usted también pasó por la enfermedad, ¿no? Sí, exactamente, y en eso quiero ser puntual, ya que me dan la posibilidad de hablar en primera persona de que si uno tiene la vacuna, yo tenía la vacuna, por suerte síntomas no tuve y pasé bien, o sea que la vacuna en mi persona fue efectiva y yo creo que acá la lucha contra este mal sería... Claro, además ustedes están ahí en la lucha permanente, sin estar en la calle. Ustedes son obviamente personas esenciales, están en línea de riesgo permanentemente, ¿no? Con esta cuestión de los detenidos, la cuestión de los operativos que están haciendo, porque además tienen que estar en el marco de la prevención y del delito. O sea, es una tarea de ustedes que no para, ¿no? Sí, así. Te puedo contar una anécdota que le pasó a la comisaría 15 este fin de semana. Puntualmente el día de ayer en hora de la noche fueron a verificar una persona que estaba en estado de ebriedad y resultó ser que el hombre estaba con COVID positivo, circulando o transitando tranquilamente por las calles de la capital. Y bueno, a eso es lo que nosotros hablamos de la responsabilidad social a la que apelamos. La última, y le pregunto por las sensaciones que tienen, ¿no? Digo, ustedes trabajando, arriesgándose con... Bueno, camaradas que han sufrido la enfermedad, muchos de ellos tuvieron que ser internados en el hospital de campaña, el propio jefe de la policía, el secretario de seguridad en el hospital de campaña. ¿Qué siente cuando usted encabeza los operativos y nota que hay fiestas de 50, 100, 200 personas en algunas zonas de la ciudad? Y volvemos a lo mismo, son actos irresponsables de jóvenes adultos. Este fin de semana, después de un tiempo importante que no hemos tenido fiestas clandestinas, la policía ha desarticulado 2. El día viernes para amanecer sábado, en lugares de barriadas importantes, y nos llama la atención, porque en definitiva todos tenemos una persona adulta dentro de la familia y a lo cual al llevar el virus corremos el riesgo de que ocurra lo peor. ¿No le genera bronca? Impotencia. Impotencia porque a veces por no poder hacer nada, nosotros estamos trabajando con 2 instrumentos para aplicar la sanción, que es iniciarle una causa judicial conforme al 205, o bien aplicarle una sanción administrativa, que es una falta contravencional, que nosotros este último tiempo nos hemos volcado a eso para que sea más riguroso. Creemos que aplicándole una sanción económica al infractor, le duele más. Le dolería un poquito más, exactamente. Comisario General César Fernández, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y más que nada, cuidémonos entre todos, que es lo importante, salir de esto. Comisario General César Fernández, esta semana en Final Abierto, la prevención, la lucha obviamente contra el delito y también, ¿no?, de esta cuestión en la cual la policía también es protagonista, ¿no?, tratando de cuidarnos a todos en tiempos de pandemia.
El turismo es una de las actividades que fue atravesada por el coronavirus y por las restricciones de la pandemia. Pero ahora, además, estamos en un tiempo en el que la provincia está entrando en receso invernal y queremos hablar con el ministro de Turismo justamente cómo se están preparando para recibir, si están previendo movilidad interna o incluso están previendo turismo nacional en Corrientes y cómo va a ser esto. Sebastián Lovalle, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar acompañando. Y bueno, como bien lo decías, el turismo representa uno de los sectores más golpeados en lo que es todo este proceso de pandemia. En la provincia al mismo tiempo representa el sector del futuro. Siempre lo plantea el gobernador Valdés como uno de los sectores con más potencial y definido como una política de Estado. Por eso, más allá de la complejidad que se ha vivido a lo largo de todo este casi año y medio, nunca se dejó de apostar al turismo, de trabajar en inversiones, en capacitación. Fuimos la primera provincia en abrir el turismo interno, la primera en abrir el turismo nacional. Nunca se volvió a cerrar los límites de corriente a los turistas y estamos por eso trabajando en esa línea, apostando a que estas vacaciones de invierno lógicamente tendrán sus particularidades distintas a muchas otras vacaciones, siempre con un equilibrio buscado entre lo que es la condición del cuidado sanitario y la apertura de un sector estratégico, como decía recién, y al mismo tiempo también trabajar con lo que son limitaciones muy locales. La provincia en términos generales mantiene los mismos requisitos de ingreso al turismo nacional cuando se habilitó el mes de noviembre, pero sí con algunas limitaciones particulares que se dan con alguna autoridad local por algún brote específico. Eso se irá trabajando puntualmente, pero en ningún momento se descuidó la visión de que la mejor manera que el sector pueda estar reactivándose es justamente trabajando y cumpliendo todos los protocolos como consiguió ser sello destino seguro a nivel mundial. Ahora, Sebastián, ¿cuáles son los requisitos para entrar? Y una vez adentro el turista, vamos a suponer nacional, ¿qué pasa con los destinos que tenemos en la provincia de Corrientes que están alojados en municipios que están en fase 3? Bueno, el acceso es directamente con lo que es el permiso de turismo nacional que se saca en la página de permisos de gobierno, que es realmente muy simple, solamente el requisito de cumplimentar una declaración jurada muy básica, adjuntar la contratación de un servicio turístico en la provincia, que es lo que fue acordado con el sector privado, y en ese caso, cuando la autoridad sanitaria lo defina, si fuera necesario un hisopado, corre por cuenta de la provincia como una medida de incentivo a la llegada del turista en una manera segura. En esta situación, específicamente lo que tiene que ver con municipios que no estén en fase 3, claramente tienen abiertas sus puertas a recibir los turistas. Los que están en fase 3 o fase 2 están con ciertas limitaciones, que son casos que habrá que ir trabajando caso por caso, diría, es un traje a medida, que esperemos que con el cumplimiento de todos estos limitantes y estas medidas que fue bien definiendo el comité de crisis se puedan ir bajando los números e ir recuperando cada vez más dinamismo. Y aún con todas estas limitaciones, ¿cuáles son los productos de la provincia de Corrientes que se van a publicitar para este receso invernal? Bueno, estamos trabajando con una política promocional muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con herramientas digitales y medios no convencionales. Corrientes viene ya trabajando hace tiempo con un fuerte foco en lo que es identificarse como un destino de naturaleza, donde claramente nuestro Iberá representa nuestro buque insignia, que es ya una marca consolidada no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y de esa manera también todos los demás productos van trabajando con esa misma lógica, buscando sostenibilidad, preservación, vinculación con lo que es nuestra cultura y el mensaje genuino que tiene la correntinidad. Por eso juntamos Iberá con ruta jesuítica, Iberá con chamamé, Iberá con gastronomía, Iberá con lo que es pesca deportiva con devolución también. Es todo un paquete que va transmitiendo lo que es la esencia correntina y es lo que estamos comunicando hoy por hoy, cambiando un poco el foco, porque claramente entendemos y sabemos que hoy por hoy el turismo internacional no está permitido, va a continuar seguramente por un tiempo más las fronteras cerradas, entonces estamos haciendo hincapié en los principales mercados que pueden llegar a Corrientes, que son mercados regionales, llámese Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, los mercados particularmente fuertes, emisivos, como son Córdoba, Buenos Aires, y el nuevo que va tomando cada vez más fuerza también con la llegada a Corrientes. Ministro, si hay una actividad que estaba en expansión pre-pandemia era justamente el turismo en Corrientes, ¿no? Y son con datos incontrastables, con datos objetivos, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto económico de la pandemia en el sector en sí? Bueno, bien lo decía Carlos, el turismo en las vacaciones de 2020, antes de la pandemia, la última,
tocamos récords históricos Claro. que nunca se habían alcanzado en la provincia de Corrientes, nivel de ocupación hotelera, de gasto, de empleo. Pero además de inversión, porque uno que recorre un poco Totalmente. el interior de la provincia se da cuenta de la cantidad de dinero que se invirtió en turismo en Corrientes. Y uno veía esa sensación que espero pronto volverla a tener, que cuando uno caminaba por las calles veía turistas Sí, y sí, sentía que estaba en un lugar turístico. Esa sensación realmente es única y vamos a trabajar para volver a conseguirla. Yo te diría que el impacto económico fue casi del 100% hasta el mes de junio, cuando abrimos el turismo interno. Ahí fue una medida importante el poder permitir eso, no solamente como una ayuda para que el sector pueda tener un cierto ingreso, sino también para ir preparándonos con los protocolos. Fuimos la primera provincia en contar con protocolos para todos los tipos de servicios y actividades. Pero ¿pudo recuperarse el sector de ese parate? Porque estamos además, No. después, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Se abre, pero después tiene que cerrarse. Claramente Con el tema de que los no. brotes, es decir, Hoy por hoy el sector está subsistiendo. subsistiendo. Sí, sí, sí. Y en relación, ministro, a estas empresas o pequeñas agencias de turismo receptivo que se estaban formando, ¿cómo están trabajando para poder recibir nuevamente a las personas, pero también incorporar los protocolos que hoy nos exige el COVID? Bueno, con las agencias venimos trabajando en un proceso de reconversión que inclusive va más allá de esta situación particular de pandemia. Pensemos que el concepto de agencia emisiva tradicional, la misma tipología del mercado lo fue cambiando mucho. Estamos por eso trabajando con las cámaras, con las asociaciones de agencias, para fortalecer el rol de las agencias receptivas. Entendemos que un destino no puede ser de un buen posicionamiento si no tiene suficiente agencia receptiva. Lo estamos trabajando con ellos. Entendemos que esto hay un proceso difícil porque un correntino no está tan habituado en comprar en una agencia de Corrientes. La gente que viene de otros lugares están viniendo mucho en auto, con lo cual tampoco compra paquete armado. Un proceso de agencia receptiva funciona mucho más con turistas internacionales o de destinos lejanos. Por eso estamos viendo toda una transformación del sector que a nivel mundial ha impactado de una manera increíble. En la Argentina el impacto de este parate fue notable y en nuestra provincia, más allá del fuertísimo golpe que todavía estamos viviendo y que nos está costando reactivar y poner en marcha, diría que es una de las provincias que menos afectada se vio porque siempre pusimos hincapié en generar condiciones para que se pueda estar trabajando, para que los protocolos funcionen y como lo decíamos recién, no vemos que sea una situación de tirar manteca al techo, como se dice, pero sí vemos que el sector viene trabajando y con mucha voluntad de crecer. ¿Cómo está conformado hoy por hoy este eslabón? Usted me decía, ¿no? Esto de pensar con las cámaras de turismo. ¿Cómo se van enlazando todos esos diferentes agentes que están comprometidos en el momento del turismo, sabiendo que eso también es una actividad cultural, que muchas organizaciones, incluso desde hace ya un tiempo, vienen trabajando en el rescate de ciertas tradiciones y prácticas para que eso también sea un atractivo turístico? ¿Cómo es esa cadena de trabajo? Bueno, es un tema realmente muy interesante el que mencionás porque así como una etapa tan difícil como la que estamos viviendo, esta pandemia limitó muchísimo a muchos empleos, mucho trabajo, mucho desarrollo, toda esta sensación que teníamos de estar explotando turísticamente, nos permitió también fortalecer mucho este trabajo colaborativo, este trabajo en red que fue organizando a muchas personas que ante la necesidad de reconvertirse comenzó a mirar un poco más para el costado, también ver que había otros que compartían la problemática. Por ejemplo, un dato, fíjense, en este último año fuimos consolidando asociaciones de guías y de prestadores en muchas localidades, cosa que no existía antes, y que nos permite fortalecer ese eslabón institucional que es con quién interactuar, con quién capacitar, a quién brindarle apoyos, con quién desarrollar corredores turísticos que integren justamente no solamente la naturaleza, que es nuestro principal activo, sino también lo que es la cultura local, la red de cocineros de Iberá, la red de artesanos de Iberá, la red de guías y prestadores locales que están trabajando en toda la provincia. Y eso nos está permitiendo consolidar un concepto que a mí me gusta mucho reforzar, que es el de ecosistema. Un ecosistema es donde hay un espacio donde hay distintos actores de distintos tamaños, de distintas velocidades, pero que todos van en un fin común sustentable. La estamos trabajando con esa lógica y por eso es importante que los medios también puedan hacerse eco de la relevancia que tiene el turismo. El turismo nos ayuda a que como sociedad podamos estar mejor, que podamos mostrar la mejor parte de nuestro ser correntino, que podamos compartir nuestra cultura, nuestra fauna, nuestra historia, nuestra flora, y eso lo hacemos todos, no lo hace solamente un gobernador, un presidente de cámara, un hotelero, un ministro, lo hace el vecino que pasa por la vereda, el remisero, el kiosquero,
Entonces es importante que todos entendamos que el turismo realmente puede cambiar en gran medida la cantidad de oportunidades que tengan los correntinos para desarrollarse. Ahora, ministro, dos cuestiones que tienen que ver y muy cortitas. Una, decía, el turismo está como subsistiendo, ¿no? Cerró mucha gente sus emprendimientos porque hay una cuestión que tiene que ver con la ayuda del Estado, pero después están los privados también. Sí, hubo varios cierres. Acá también hay una situación que es compleja porque vemos la situación de la pandemia que nos genera una condición sumamente difícil, pero al mismo tiempo también vemos reconversiones en muchos prestadores. Decíamos recién el tema de las agencias. La mayoría de las agencias se están reconvirtiendo, te diría no tanto por la pandemia, ya por cómo cambiaron las reglas de juego de las agencias a nivel mundial. Los hoteles, hay varios que tuvieron que verse cerrados por falta de turistas, pero varios también por redefiniciones en un entorno recesivo que obligan a definir su estrategia corporativa también de una manera distinta. Hay muchos casos que no vale la pena mencionarlos puntualmente, pero sí vemos que el sector en general en Corrientes, caracterizado principalmente por muchas pymes o empresas medianas, muchas de ellas familiares, tuvo mucha más capacidad de resiliencia, porque entendemos que una pyme tiene menores costos fijos, tiene inclusive un gran porcentaje todavía en una situación de informalidad, que por un lado limita la capacidad de crecimiento en un espacio expansivo, pero también limita la capacidad de caída en un entorno recesivo. Eso es lo que estamos viendo en la provincia y estamos trabajando codo a codo con todo el sector, desarrollando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder apuntalarlo y conscientes del gran esfuerzo que están haciendo y la gran madurez que está mostrando el sector, que eso es realmente lo importante. Ministro, hablando obviamente de la subsistencia, de la reconversión, si vamos a un cierre prolongado, ¿el sector aguanta o no? Yo creo que un cierre prolongado sería una situación difícil de soportar por cualquier sector, y más en un sector que lleva más de 1 año y medio de una manera inestable, con cierre y apertura, más allá que nuestra provincia ha sido dentro del país la que más ha mantenido las condiciones de trabajo y de apertura. Yo entiendo que si bien el panorama en términos prospectivos es muy difícil poder plantear cómo estaremos de acá a un cierto tiempo, vemos que el trabajo permanente que se va haciendo en términos de protocolos, de cuidado de las medidas sanitarias, en términos de vacunación, en términos de la visión política también que transmite el gobierno en su trabajo con el sector, entendemos que deberíamos ir prosperando hacia una mayor apertura gradual, cuidada, equilibrada, pero entendiendo que es un sector que representa a más de 35.000 correntinos en términos directos e indirectos, con lo cual es fundamental que se pueda estar trabajando, pero que se haga con todas las medidas, los cuidados y las condiciones suficientes para que no incremente el riesgo, que es un tema importante. No va vinculado a un incremento del riesgo del turismo. El turismo, quien viaja, viaja convencido de que se quiere cuidar y de que no quiere poner en riesgo también el lugar que va. Generalmente va hisopado, generalmente va con su familia también. Con su familia, con certificado de vacunación, hoy por hoy cada vez más. Y todo quien lo está recibiendo también lo hace respetar, porque imaginemos, un hotel que abre su hotel y no respeta los protocolos, él mismo se está dañando su capacidad de seguir trabajando. Entonces, está comprobado a nivel global que el turismo no está siendo un vehículo de traslado de contagios, sino que está siendo una herramienta para que cada vez más personas, más correntinos puedan volver a retomar su actividad productiva, pero al mismo tiempo también con el compromiso de cuidar y de cuidar al otro. Ministro, muchas gracias. Un placer, como siempre. Vamos a seguir hablando seguramente de este tema. Estábamos hablando con el ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, Sebastián Esloval.